Paz, la palabra que suena más presente en el país, aunque sea la más ausente, la más sonada y a la vez la más callada. La más deseada y la menos obtenida, la palabra más corta con la espera más larga, o quizá la más pequeña con el significado más grande. Paz, pintada de blanco, aunque su ausencia nos vista de negro. Paz, la misma en la que queremos vivir sin dejar de vivir en Colombia. Paz ahora que marca nuestros territorios. Territorios de paz. Una forma diferente y clara de entender verdaderamente el llamado posconflicto en Colombia. Territorios de paz. Escúchelo todos los sábados a las 10:30 de la mañana, aquí en Univalle Estéreo 105.3 del FM, como tú la querías. Muy buenos días, estamos en Territorios de Paz. Hoy es sábado 26 de junio de 2021 y hablaremos sobre los procesos de diálogo y mediación que se han desarrollado en el Valle del Cauca a partir del paro nacional. Profesora Valeria, muy buenos días. Muy buenos días, Gildardo. Y en efecto, en el contexto del paro nacional que comenzó el pasado 28 de abril, se constituyó en todo el suroccidente del país un proceso de protesta social, en su mayor parte a través de expresiones pacíficas. También aparecieron en el repertorio de acción de algunos actores los bloqueos de vías principales de carácter permanente que se prolongaron durante algún tiempo. Se han producido diversas discusiones sobre el alcance y los límites de esta expresión como método pacífico de protesta. Y al respecto, pues ya hemos tenido la ocasión de realizar análisis en varios de nuestros programas. Sin embargo, por la duración del paro y el carácter violento de algunos hechos que ocurrieron, estos bloqueos tuvieron consecuencias para la región del suroccidente. Se han producido pérdidas y daño económico a empresas de todos los tamaños y a diversos sectores de la población. Se produjeron también situaciones de gravedad con la privación de alimentos e insumos básicos como la gasolina en las primeras etapas previas al establecimiento de corredores humanitarios y otros eventos como el irrespeto a la misión médica. En este contexto, la gobernadora Clara Luz Roldán promovió el establecimiento de mesas de diálogo municipales para que los gobiernos locales y departamental llegaran a acuerdos con los manifestantes, producto del éxito de algunos de esos diálogos y en otros casos de operativos de la fuerza pública. Actualmente no hay ninguna vía nacional bloqueada en el departamento. Hoy, en Territorio de Paz, vamos a hablar con el secretario de Paz y Convivencia Ciudadana del departamento, el doctor Orlando Riascos Ocampo, sobre lo que ha sido esta experiencia de diálogos municipales y lo que podemos aprender de ella, incluso para el proceso de la ciudad de Cali, que todavía sigue en curso. Asimismo, está con nosotros Lina Tavares, quien acompañó los diálogos en Jamundí desde la oficina de posconflicto del municipio, y Josué Rodríguez, quien desde su lugar como consejero de la alcaldía hizo parte de esos procesos de negociación en el municipio de Bugala Grande. Bienvenidos. Señor secretario de Paz y Convivencia del departamento, por favor, cuéntenos en este momento cuál es el balance que usted hace de lo que fueron los procesos de diálogo municipal, cuáles fueron los municipios con experiencias más positivas y cuáles han sido los más complicados. Bueno, gracias, muy buenos días, un cordial saludo a todos los oyentes de Territorio de Paz por Univalle Estéreo. Quiero saludar a la profesora Valeria, igualmente al periodista Gildardo Arango y a las personas que nos acompañan hoy, a Lina Margarita Tavares y Josué Ismail Rodríguez. Yo creo que este ha sido un proceso muy interesante porque nosotros nos imaginábamos el paro de un solo día. O sea, digamos, aunque se había manifestado que la idea era que el paro estuviera más días, pero nadie se imaginó pues que ese paro fuese a tener 40, 50 días y que fuera a tener las repercusiones que tuvo hoy en el país y que fundamentalmente en el Valle del Cauca pues estamos revisando, como se ha mencionado. Creo que aquí lo que hubo fue un estallido social, una explosión de muchos sectores sociales que se manifestaron, dado que, digamos, se había represado el diálogo. Yo diría que se había represado el diálogo porque en el 2019, el 21N que llamaron, no se habló con los sindicatos, no se habló con los estudiantes, igualmente vino todo el proceso del COVID. Y entonces esa represión del diálogo, esa situación de no hablar, igualmente una coyuntura tan importante como el tema de la reforma tributaria que presentó el gobierno a destiempo, pues explosionó una cantidad de cosas. Y entonces la gente salió a marchar, a protestar,
digamos, lo más increíble es que la gente se quedó allí en el sitio y se conformaron las resistencias y todo ese proceso. Nosotros desde el gobierno departamental inmediatamente, como lo propuso la gobernadora del Valle del Cauca, la doctora Clara Luz, era que había que dialogar, que había que escuchar. Y tuvimos, digamos, momentos muy difíciles porque hubo agresividad, porque hubo, digamos, cosas muy fuertes, pero sin embargo nos mantuvimos en el diálogo y miramos a hacer un escenario importante, digamos, saber cuáles eran los actores que habían allí. Unos actores muy sanos, digamos que era la protesta social, unos actores que venían del sindicato, del parte del estudiantado, de sectores populares, pero también había otros actores irregulares que había que revisar y siempre mantuvimos la premisa del diálogo de escuchar y promover en cada sitio ir a hacer la mediación. Yo creo que un elemento importante fue la Iglesia Católica y sectores interreligiosos porque por intermedio llegamos a las alcaldías, llegamos al territorio y ahí empezamos a escuchar, a ver a los jóvenes. Fuimos, la primera experiencia, digamos, grande para nosotros en el departamento fue ir a la vía Cali-Candelaria y allí, porque ahí está el corredor de Cabaza y ese sitio, nos encontramos en que había que hablar con la gente, nos encontramos con unos liderazgos muy fuertes de los estudiantes, pero no había una vocería definida. Esos fueron los primeros dificultades que hubo y empezamos a dialogar. Hubo, digamos, agresiones a la gobernadora, a muchos sectores y mucha radicalidad, pero indudablemente encontramos la vía del diálogo y empezamos a hablar de los corredores humanitarios y a empezar a buscar, digamos, que la gente se expresara y planteara algunos pliegos de peticiones. Digamos que esa fue la primera experiencia, para nosotros muy valiosa, muy importante, que nos permitió escuchar a la gente que estaba en el estallido social, saber qué actores y diversos actores se encontraban allí y sobre todo plantear alternativas de diálogo para la mediación y para encontrar salidas frente a lo que estaba ocurriendo. Uno tenía que ver con el gobierno nacional, que era inicialmente, luego tenía que ver con los gobiernos locales y por supuesto la participación nuestra como gobierno departamental. Muchas gracias, doctor Orlando Riascos. Ahora le preguntamos a la doctora Lina Tavares, desde la oficina de posconflicto del municipio de Jamundí, ¿cómo fueron los escenarios de negociación que se produjeron en Jamundí en el momento en que se tapona la vía panamericana en los puntos de Tecnoquímicas, Bonanza y Terranova? ¿Cómo se desarrollaron esos diálogos, Lina? Muy buenos días a todos, muy buenos días, doctor Orlando, muy buenos días, Gildardo y demás compañeros. Jamundí tuvo tres escenarios totalmente diferentes. Jamundí tuvo, como tú bien lo dijiste, un punto de bloqueo en el puente de Tecnoquímicas, el otro hacia Terranova y tuvimos también por determinado tiempo bloqueo de la avenida Cañas Gordas a la altura de donde queda una de nuestras comunidades, que es la comunidad de Chontaduro. A diferencia de muchos municipios del país y del departamento, Jamundí es un municipio que no tuvo muertos, no tuvo ningún tipo de desaparecidos, no hubo aquí mayor actos vandálicos. Obviamente pues todos sabemos que se cometió un acto contra el consejo y la alcaldía, pero que pues que esos son otros actores que se suman a este entorno de la protesta. Y eso se debió precisamente al diálogo. Desde el primer día la administración municipal siempre estuvo pendiente de dialogar, siempre se entablaron diálogos con las diferentes personas que participaban en los puntos de resistencia. Las mesas estuvieron allí, se contó con la participación de la arquidiócesis, se contó con la participación también de la pastoral social, con la comunidad internacional, con entidades académicas que estuvieron allí en el diálogo con los jóvenes, lo que hizo que en un primer momento se lograra levantar el punto de Cañas Gordas por los diálogos y porque pues la comunidad entendió que ese bloqueo que se estaba haciendo estaba perjudicando muchísimo también a personas por su parte agrícola y que se estaban viendo pues en situaciones críticas. Después se logró un acercamiento con el punto de Tecnoquímicas. Allí se logra también que los jóvenes que se encontraban en estos puntos de resistencia levantaran la barricada de una manera pacífica y pues el único punto donde tuvimos una negociación que no fue muy buena fue con Terranova y Bonanza, y allí lo que se presenta es una situación entre las dos comunidades que hizo que lamentablemente hubiese conducidos, se hubieran presentado heridos por parte del ESMAD, porque era el único punto donde se presentó un poco más de rechazo a los diálogos. De resto, Jamundí ha sido un territorio de paz, se han logrado mucho, las mesas continúan activas, todo el tiempo se han estado en diálogos y pues esto ha logrado que los jóvenes se sientan escuchados.
se ha logrado que los jóvenes sean reconocidos, esos nuevos liderazgos que se están ejerciendo, y pues hace de Jamundí un municipio que se enfrascó básicamente en el diálogo. Muy bien, Lina, muchísimas gracias por contarnos esa experiencia que ha sido tan importante para el departamento en general. Y bueno, Josué Rodríguez, usted estuvo asesorando el proceso en Bugalagrande, específicamente solicitado desde la alcaldía. ¿Cuál era el contexto del conflicto allá? ¿Qué actores participaron en los diálogos y cómo se establece esa mesa? Gracias por la invitación. Quiero compartir con ustedes una reflexión previa. Creo que tuvimos de estos 50 y pico días, unos días de paro, unos de estallido social y uno de canasta de anzuelos en las vías y en los territorios, que para mí son cosas distintas. El segundo elemento es que si es cierto que la gobernación hizo un giro a los diálogos para ir a los territorios, los primeros días los gobernantes departamentales y principalmente los municipales de las grandes ciudades tuvieron reticencia a abrir unos espacios dialógicos y se vieron presionados, digamos, por lo que se fue conformando como estallido social. Y lo tercero es que aparece nuevamente el concepto de diálogos y paz, que es un concepto que se ha quedado secuestrado, una dinámica amarrada, que ha perdido la libertad porque el gobierno de Duque, obviamente, no le interesó continuar la dinámica de procesos de implementación de diálogos y paz en los territorios, que era una responsabilidad política del gobierno nacional en un acuerdo de Estado. Y los gobernantes de turno, departamentales y municipales, también tenían responsabilidad al respecto, que se conjugó en el paro nacional conducido por las centrales obreras y los movimientos sociales y que se le salió de las manos. Estoy de acuerdo que se produjo posteriormente un estallido. Y yo quiero precisar esos dos elementos para poder hablar también de Bugalagrande. Por un lado, la incapacidad política de los organizadores del paro a nivel nacional frente a lo que surgió, incapacidad política porque no tenían la manera de interpretar ni de incidir, y no midieron las consecuencias para acumular o para poder generar otros espacios. Y lo segundo, que los gobernantes de turno de este periodo, el tema de la paz estaba invisibilizado. El tema de la paz toma nuevamente posibilidades en vida que se requiere como tener respuestas cotidianas, prácticas en función de los planes de desarrollo y que tienen que continuar al margen de lo del COVID. Sobre ese elemento, yo hablo de múltiples anzuelos como una canasta porque y Andalucía, por la Panamericana Vía Nacional Internacional, de norte a sur, de sur a norte, por la principal, y después entramos a Bugalagrande, y ahí se configuró encuentros de pobladores de Bugalagrande de Andalucía. El segundo elemento es que allí hay una presencia muy importante de un liderazgo histórico del movimiento sindical, específicamente en cabeza de una algo importante y respetada como Sinal Trinal, y también se sumaron otras dinámicas sindicales que tienen mayor injerencia en Bugalagrande. El elemento es que los alcaldes, voy a hablar específicamente de la administración, como otras administraciones, no tenían las más mínimas posibilidades de saber en qué manera se podía hacer en unos espacios. Y el instrumento de los consejos municipales de paz que está en Jamundí sabe que la oficina del posconflicto viene hace ya 2 administraciones, la anterior que pues con debilidades institucionales como la de Yandi. Esa oficina del posconflicto en Jamundí pues es determinante en el proceso. No hay oficina del posconflicto ni ninguna distinta a la que tenía el decreto del Consejo de Paz Municipal de Bugalagrande, que lo que sugerí fue activarlo, llamar a los consejeros que se habían reunido a principio de año para tratar de hacer un desarrollo y comunicarnos pues con el liderazgo de la Oficina Departamental de Paz, en este caso del doctor Orlando Riascos, porque de ahí podíamos, digamos que animar. Yo estoy allí invitado por la alcaldía como consejero de paz y trazamos una ruta de gestos y de pistas, de mensajes a las personas que estaban en la Y, que posteriormente no sé si habrá posibilidades de explicar por qué se dio ahí. Después del estallido social, los múltiples actores no sabían ni para dónde iban, ni qué querían, ni cómo hacer, y eso se ve reflejado actualmente. Estamos en Territorios de Paz y conversamos hoy sobre los escenarios municipales de diálogo en el Valle del Cauca en el contexto del paro nacional. Doctor Orlando Riascos, usted que tiene la perspectiva de todo el departamento, cuéntenos, para la institucionalidad, ¿cuáles han sido los principales retos y aprendizajes de este proceso? Bueno, retos varios. Uno, por ejemplo, cómo diferenciar la gente, digamos, estaba en la protesta pacífica, en la protesta legal, y los otros sectores, digamos que los otros actores irregulares por el tema
del vandalismo, por el tema de cobros que se hicieron en ciertos territorios, igualmente por presencia de grupos del narcotráfico, sectores de la guerrilla, porque hay que decirlo, estaban presentes en esa variedad que había frente al paro. Entonces, un gran reto es, digamos, cómo lograr garantías para aquellas personas que estaban protestando pacíficamente y cómo, digamos, podía llegar la fuerza del Estado a esos diferentes sectores para lograr la tranquilidad. Otro gran dilema, por ejemplo, era el tema del bloqueo, o sea, los bloqueos permanentes que se dieron durante ese periodo, digamos, eran muy graves porque afectaban la movilidad, porque también otros sectores que no estaban en el paro pues reclamaban la seguridad, la presencia de la gobernadora, la presencia de la fuerza pública. Entonces esa persistencia entre el diálogo y el bloqueo era una tensión muy difícil. Igualmente, el tema del abastecimiento o el desabastecimiento que se dio con el encarecimiento, digamos, de los precios que se dio de los alimentos era también un tema complicado porque veíamos que no llegaba la alimentación a ciertos sectores. Entonces, allí había un dilema de cómo lograr esa movilidad, cómo lograr desbloquear en ciertos sitios. Y un tema, digamos, tensionante también fue el tema de la minga indígena del departamento del Valle del Cauca. Digamos, esa circunstancia se presentó gravísima porque hubo la agresión en Ciudad Jardín a los sectores, hubo ese enfrentamiento. Entonces, ¿cómo enfrentar ese tema? El tema de Cali, digamos, un capítulo particular que nosotros respaldamos, apoyamos y estuvimos allí, digamos, al frente del proceso respaldando a Cali, respaldando el tema de la resistencia. El tema también de Buenaventura, porque Buenaventura ejerció una gran presión el gobierno nacional por la cantidad, digamos, de recursos que venían del exterior, de la exportación, la movilización de sectores de todo el país hacia Buenaventura. Entonces, digamos, esos retos y esas tensiones estuvieron siempre presentes. El tema del bloqueo, el tema de los actores irregulares del paro y digamos, nosotros tuvimos una acción siempre, era dialogar, había que dialogar, había que negociar con la gente del paro, pero también en el puesto de mando unificado había que hablar con la fuerza pública para que la fuerza pública interviniera. Siempre en ese mecanismo, en esas sesiones mantuvimos, pero logramos llegar a acuerdos, digamos, sobre el desbloqueo pacífico, llegar a acuerdos, digamos, también para lograr corredores humanitarios para que se pudiera transitar. Y, digamos, en esa perspectiva, la gobernación del Valle del Cauca supo esperar, supo actuar con los alcaldes. Yo creo que aquí lo importante es que nosotros respaldamos a los alcaldes un decreto departamental para crear el diálogo y con ese instrumento estuvimos trabajando. Entonces, tensiones siempre hubo y habrá, pero fundamentalmente la política del gobierno departamental de dialogar, de escuchar a los protestantes y saber actuar en el momento preciso para deslindar la protesta pacífica de aquellos actores vandálicos y aquellos actores irregulares. Muy bien, doctor Riascos, muchas gracias. Lina, en el contexto tan complejo de Jamundí y pese a ese momento tan doloroso que fue el incendio de la alcaldía, se ha destacado que el proceso en ese municipio fue fundamentalmente pacífico, que es un poco de lo que nos comentabas ahorita hace un momento. Por favor, cuéntanos un poco cuáles han sido los momentos más retadores del proceso y qué aprendizajes le dejaron a la administración municipal. A ver, de los momentos más complicados fue precisamente los diálogos con Terranova y con Bonanza. En varias ocasiones se levantó la mesa, había una inconformidad, hay una inconformidad aún por un desgobierno. O sea, es una realidad que los barrios del sur de Jamundí tienen una falta de acción del gobierno que llevó a que, como lo dijo en un principio el doctor Orlando, se presentara un estallido social para que, o sea, ninguno de nosotros estábamos preparados, ni siquiera desde las organizaciones sociales nos preparamos para una situación como la que se presentó, que fue una situación que a todos nos llevó a nuestros límites de diálogo, a nuestros límites de concertación, porque no nos preparamos para una situación de esta. Entonces, con las comunidades del sur de Jamundí se presentan muchas tensiones, al igual que lo comenta el doctor Orlando, pues hubo actores que hicieron presencia que ocasionaron muchos riesgos para los jóvenes. Acá se presentaron muchos temas de amenazas hacia los jóvenes que estaban haciendo una resistencia. Entonces, ese fue el punto más retador. Cuando se logra una negociación, un levantamiento de la barricada de tecnoquímicas por el diálogo, porque los jóvenes se ponen la camiseta y dicen, ok, nosotros vamos a levantar porque no queremos
seguir en estos conflictos que tuvieron con las urbanizaciones que habitaban alrededor. Se nos presenta la quema de la alcaldía, entonces eso fue muy tensionante también porque sentíamos que el diálogo y que esa apuesta desde el alcalde municipal, que siempre nos lo ha recalcado, que prevalezca la vida por encima de todo, que estábamos a punto de que pudiese haber una intervención militar, que fue también otra de las cosas a las que el alcalde siempre se opuso, hasta último momento lo ha manifestado. Entonces sí nos preocupaba mucho que se fuera a presentar algún tipo de situación por este acto. Fueron los momentos más difíciles, fueron los momentos en que toda una comunidad, toda la comunidad jamondeña sintió muchísimo dolor por ver la alcaldía en la situación en la que se estaba presentando. Entonces esos fueron los dos retos más grandes, pero afortunadamente continuamos en el diálogo. Seguimos llamando a la mesa. Los jóvenes inmediatamente también entendieron que lo que había pasado no hacía parte de ellos, que fueron actores externos a esta protesta, a esta inconformidad social que ocasionan eso, y ellos también continuaron en los diálogos y es de rescatarlos porque nuestros jóvenes jamondeños también han vivido las mismas situaciones que viven todos los jóvenes en el país. Ellos se sienten excluidos, no tienen oportunidades, la falta de educación, la falta de trabajo, bueno, todo lo que nuestros jóvenes viven. Ellos inmediatamente entendieron y salieron a manifestarse, rechazaron los actos y ellos han continuado con los diálogos. Fueron los dos momentos más tensos para nosotros y pues gracias a la voluntad de los jóvenes hemos podido continuar. Bueno, Lina, muchísimas gracias. Y Josué, para el caso de Bugalagrande, en la misma vía de las respuestas anteriores, hasta este momento, ¿cuáles han sido las circunstancias que usted considera más retadoras en el ejercicio que se ha venido realizando y cómo se resolvieron? Creo que el tema es mantener el liderazgo en clave de derechos, como lo asumió el doctor Julio Rojas, alcalde de Bugalagrande. Desde el principio mantuvo la comunicación permanente con la comunidad, manifestando su defensa y garantías de derechos, la también posibilidad de dialogar con la fuerza pública, haciéndole saber que estaba en un proceso que era innegociable el término de entrar por vía de la fuerza si todavía había posibilidades de diálogo. Creo que eso es una ganancia para un municipio, para un territorio, sobre todo en una cultura como la colombiana, donde el diálogo está tenido en cuenta como última de las últimas posibilidades. Aquí se priorizó. El segundo elemento importante es darse la oportunidad que las dinámicas de plan de desarrollo de los territorios y de Bugalagrande en este caso se puede revisar, mirar y colocarse en el contexto de lo que está solicitándose para generar los espacios continuos, y el Consejo de Paz Municipal de Bugalagrande ir a los territorios y seguir construyendo una agenda de paz y equidad, porque el tema de paz y equidad no es un tema frente al paro, ni frente al estallido social, ni frente al acuerdo con las organizaciones desmovilizadas de los actores políticos o reinsertadas como la FARC o los que vengan a hacerlo. Creo que es un tema de derechos. Eso es una cosa que vale la pena porque se ha ido ganando una cultura al respecto. Y lo tercero es la dinámica visible en el Bugalagrande y creo que en el territorio vallecaucano, y es que la ausencia de una mirada frente al negocio, los psicoactivos, a la multinacional de los psicoactivos, a los actores de los psicoactivos que están hace mucho tiempo antes del estallido social, que ha sido tapado, que ha sido hipócritamente guardado, que hay una actitud, voy a decirlo con una palabra fuerte y grosera, una intención de momificar y mantenerlo como momia, ese tema, un tema que hay que ponerlo a la luz. Muchas gracias a Josué. Podría decirse que estamos en un momento de giro del proceso de movilización y protesta social. Está claro que en buena medida ya están siendo superados los temas de los bloqueos, pero existe la aspiración de seguir movilizando procesos asamblearios para consolidar la capacidad de movilización mientras los escenarios de negociación se prolongan en los territorios y en el nivel nacional están cerrados. Y bueno, y entonces en esta perspectiva, agradeciéndole muchísimo a nuestros invitados del día de hoy, queremos pedirles que por favor cerremos el programa con una muy breve reflexión con respecto a la perspectiva de futuro. Pero
así como a manera de breve conclusión y despedida, porque se nos ha terminado el tiempo, ¿ustedes cómo ven las cosas hacia adelante en este momento? Bueno, muchas gracias. De verdad que yo lo que creo es que hay un gran llamado a la institucionalidad, al sector privado, para que escuchemos a los jóvenes, para que estemos atentos a lo que se ha planteado. Yo creo que ese paro tan largo es una gran reflexión para que nosotros revisemos profundamente nuestro mandato constitucional y miremos la Constitución del 91, cómo se aplica realmente para resolver el tema del empleo, para resolver el tema de la cultura, de la salud, todos esos temas sociales que buscar la igualdad en nuestro país. Y por otro lado, nuestra reflexión interna es que tiene que implementarse los acuerdos de paz. Una de las grandes cosas que nos dijeron los de la resistencia era, bueno, ¿qué pasó con el acuerdo de paz? ¿Por qué se está incumpliendo? Y creo que ahí hay un gran llamado. Entonces el llamado nuestro es lograr que efectivamente, no una nueva constituyente, sino aplicar la Constitución del 91 y aplicar, refrendar los acuerdos de paz logrados con la guerrilla de la FARC, porque ahí hay 6 puntos muy importantes que si se aplicaran, seguramente tendríamos muchas soluciones a lo que está pasando en el país. Lina. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el doctor Orlando. O sea, nuestros jóvenes están manifestando esa inconformidad de aquellas personas que hace unos 30, 40 años también eran jóvenes en edad y estaban en las calles protestando por las faltas de oportunidades. Entonces es un llamado para todos nosotros, como gobiernos, como sociedad, a que no nos olvidemos que nuestros jóvenes tienen muy pocas oportunidades. Tenemos que replantearnos, tenemos que apoyar a estos jóvenes, porque no se nos puede olvidar que los jóvenes que levantaron la voz son precisamente esos jóvenes que no cuentan con las oportunidades que tienen otros jóvenes de nuestra sociedad, por así decirlo. Son jóvenes que han vivido en la violencia, son jóvenes que saben qué es aguantar hambre, son jóvenes que saben qué es no poder estudiar. Entonces es un llamado para nosotros, para todos, para una sociedad completa, a que apoyemos a estos jóvenes. Hay iniciativas muy, muy hermosas que surgen y yo sé que ustedes tienen el conocimiento. Por ejemplo, en Los Cristales hubo una iniciativa muy hermosa donde los jóvenes están siendo apoyados y la empresa privada y todos como sociedad podemos hacer un impacto muy positivo en ellos y tener un país más justo y con mayor igualdad. Bueno, hemos perdido el contacto con Josué desde Ugalagrande, pero agradecemos mucho su participación. Con estas reflexiones cerramos el programa de esta mañana de sábado, en donde estuvimos hablando sobre diálogos territoriales. Esperamos que estos análisis realizados por los protagonistas nos ayuden a valorar los esfuerzos de acercamiento, escucha mutua y entendimiento. Gracias a nuestros invitados. Acompáñenos la próxima semana con un nuevo programa sobre construcción de paz. Hasta entonces. El profesor Adolfo Álvarez es el director de este espacio, Laura Alcázar, Germán Orozco y Eli Hernández en el apoyo técnico de Univalle Estéreo, en investigación y conducción, Valeria Everle y Gildardo Arango, y como apoyo a la investigación, Daniel Riaño. Gracias por acompañarnos. Paz, la palabra que suena más presente en el país, aunque sea la más ausente, la más sonada y a la vez la más callada. La más deseada y la menos obtenida, la palabra más corta con la espera más larga, o quizá la más pequeña con el significado más grande. Paz, pintada de blanco, aunque su ausencia nos vista de negro. Paz, la misma en la que queremos vivir sin dejar de vivir en Colombia. Paz ahora que marca nuestros territorios. Territorios de paz. Una forma diferente y clara de entender verdaderamente el llamado posconflicto en Colombia. Territorios de paz. Escúchelo todos los sábados a las 10:30 de la mañana, aquí en Univalle Estéreo 105.3 del FM, como tú la querías.